Bien, entonces vayamos empezando con el tema de hoy, que es como la última parte de la primera parte de la materia, ¿sí? O sea, vamos a abordar el capítulo de modulación, que nos va a llevar varias clases, ¿sí? Pero es el último tema dentro de la primera parte de la materia, ¿no? Entonces, un poco para entender la idea, ¿no? Hasta ahora nosotros estudiamos ondas que dependen del tiempo, ¿sí? De forma de un coseno de omega t, ¿sí? Más phi o no, pero, o seno de omega t, pero siempre son armónicas. Esas ondas armónicas aparecieron, digamos, cuando estudiamos tanto modos normales, ¿sí? En sistemas limitados, como oscilaciones forzadas, ¿sí? En el caso estacionario. En ambos casos, ¿sí? Estudiamos ondas con dependencia temporal armónica, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Si nosotros sabemos que estamos forzando, ¿sí? A un sistema con una fuerza que le produce un desplazamiento que depende del tiempo en forma armónica, ¿sí? Como lo ejemplifico acá, ¿sí? Que es de la forma, digamos, es de la forma a sub 0 coseno de omega t, por ejemplo, y esto representa el desplazamiento del extremo, ¿sí? Psi de 0t, donde podemos para fijar ideas pensar que es una cuerda, ¿sí? Y yo estoy forzando y produciendo este desplazamiento en x igual a 0, ¿sí? Entonces digo, bueno, si yo quiero conocer cuánto vale la perturbación en todo punto de esa cuerda, en todo punto del espacio, ¿sí? Lo que quiero conocer es psi de xt, ¿sí? ¿Y cómo encuentro psi de xt conociendo psi de 0t? Bueno, es fácil, ¿sí? De hecho, esto ya lo vimos. Lo único que tengo que hacer es tener en cuenta a qué velocidad se está propagando esa perturbación que yo voy a producir en el extremo a lo largo de toda la cuerda, ¿sí? ¿Cuánto, básicamente, dicho, digamos, en términos de física 1, sería cuánto tarda ese movimiento, esa perturbación que yo estoy produciendo en el extremo, en llegar a los distintos puntos de la cuerda, ¿sí? Eso, en forma matemática, es equivalente, como ya vimos, a reemplazar t, la variable t, que está acá, por t menos x sobre b, ¿sí? Donde b es la velocidad de propagación de las ondas en el medio en cuestión, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso, ¿sí? Y reemplazo acá adentro por t menos x sobre b, fíjense que me va a quedar una psi de x para la psi de xt, una expresión de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me queda acá? A ver, ¿alguien me puede explicar por qué me queda acá una k multiplicando a x? Y porque, o sea, si haces distributiva con el omega, te queda omega sobre b que da acá. Perfecto, perfecto, ¿sí? O sea, yo tengo que poner acá adentro t menos x sobre b. Entonces voy a tener una parte que es omega por t, que está acá, y otra parte que es omega por x sobre b, ¿sí? Omega sobre b es k, y eso va multiplicado por x, ¿sí? Bien, entonces obtengo una expresión de esta pinta, ¿sí? Que puede ser con el signo así o al revés. Igual va a representar una onda que se está propagando en la dirección positiva de las X, ¿sí? Un detalle que quiero destacar acá, porque lo vamos a ver dentro de un ratito,
es que fíjense que yo acá puse en forma explícita que esta velocidad de propagación de las ondas podría llegar a depender de omega, ¿sí? De la frecuencia, ¿sí? Los medios que tienen esta característica se los llama medios dispersivos, ¿sí? Y esto es confuso porque esto es otra definición de la palabra dispersivo que no es la misma que usamos para el caso cuando estudiamos la ecuación de ondas de Klein-Gordon, ¿sí? Es otro significado, pero se usa la misma palabra en castellano, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que un medio sea dispersivo en este contexto? Que la velocidad de propagación de las ondas en ese medio depende de la frecuencia. ¿Sí? Dicho de otra manera, si tengo una onda de una determinada frecuencia, va a viajar en el medio con una determinada velocidad. Pero si la onda tiene otra frecuencia, va a viajar con otra velocidad. ¿Sí? Obviamente, el caso de la cuerda, donde la velocidad de propagación de las ondas es raíz de t sobre ρ, ¿sí? Y es lo mismo para todas las frecuencias, no sería un medio dispersivo, ¿sí? Sería la cuerda, sería un ejemplo de medio no dispersivo, ¿sí? Pero ya tengamos presente que esto puede pasar, o sea, que hay medios que se comportan de esta manera, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a las ondas armónicas que uno puede propagar en ese medio, el tema es que, digamos, si yo estoy en un extremo de ese medio produciendo esta perturbación armónica y alguien está del otro lado de la cuerda y recibe esa perturbación armónica, lo único que puede percibir es si esa perturbación está o no está, ¿sí? Pero no puedo transmitir información, no puedo cambiar nada en una onda armónica, digamos, que haga que, digamos, como las veces de una manera de codificar la información que yo quiero mandar, ¿sí? Para que el receptor la pueda decodificar, ¿sí? Y así usar a ese medio como un medio de transmisión de información, ¿sí? Si yo lo único que voy a mandar es una onda armónica, estoy súper limitado, porque la otra persona lo único que puede llegar a saber es que la mandé o que no la mandé, pero digamos, no puede saber nada más, ¿sí? Si yo realmente quiero transmitir información a través de ese medio, necesito modificarle algo a esa onda, ¿sí? Le puedo modificar la amplitud, le puedo modificar la frecuencia, le puedo cambiar la fase, pero algo tengo que cambiar, ¿sí? De manera que si yo sé cómo la perturbación que uno quiere transmitir está codificada en términos de las ondas que mando, y al receptor le digo cómo las tiene que decodificar, bueno, de esa manera uno puede asociar y encontrar una manera de decodificar esa información, ¿sí? Pero queda claro que para poder transmitir información necesito sí o sí variarle algo a la onda. No puedo simplemente mandar una onda armónica, ¿sí? Eso, variarle algo a la onda, es lo que se conoce con el nombre de modular, ¿sí? Necesito modular la onda. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Bien. Entonces, veamos el caso más simple de modulación al cual podemos apelar, que de hecho ya lo conocemos bastante ese caso, así que está bueno como para empezar a entrar en tema, digamos, ¿no? A compenetrarnos un poco para ver de qué se trata esto, ¿no? El caso más simple sería
decir, bueno, como con una onda armónica no hago nada y necesito cambiar algo, voy a mandar 2, ¿sí? Que es poco también, pero bueno, es más que 1, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si lo que yo mando, si la manera como fuerzo en ese extremo es una superposición de 2 ondas armónicas que tienen frecuencias diferentes, omega 1 y omega 2, y voy a suponer amplitudes iguales, por simplicidad por ahora, y fases iniciales iguales también, ¿no? Entonces, si yo las sumo a esas 2, ¿sí? Esto sería lo que estoy provocando en el extremo, ¿sí? Este sería el desplazamiento del extremo por culpa, digamos, de que ahora lo hago moverse con una suma de 2 ondas armónicas de distintas frecuencias, ¿sí? O sea, el desplazamiento en el extremo va a ser la suma de los 2, ¿sí? Y ya sabemos, ya hicimos esta cuenta varias veces en el curso, ¿sí? Así que no la hago de vuelta, pero simplemente mostrar que entonces esa superposición la puedo escribir de esta manera, que esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Donde este primer factor, 2/0 coseno de omega mt, es lo que llamamos amplitud de modulación, y eso va multiplicado por coseno de omega pt, donde omega p era la frecuencia promedio de las 2, omega 1 y omega 2, de las 2 que están acá presentes, y omega de modulación era la diferencia, ¿sí? La resta entre las 2 frecuencias, ¿sí? Si a todo este factor lo llamo amplitud de modulación, puedo escribir la suma de las 2 de esta manera, ¿sí? Y queda claro que como esto representa lo que yo estoy haciendo en el extremo del sistema, esto es puramente una función del tiempo. Está bien, ¿no? O sea, es una función del tiempo que es un poquito más complicada que una función armónica común, porque la amplitud, en vez de ser puramente constante, es una amplitud que también depende del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a querer ver, ¿sí? Ahora es qué pasa cuando esta perturbación, que es el resultado de la superposición de las 2, empieza a viajar en ese medio. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Va bien. Bien, buenísimo. Entonces queremos, como les decía, queremos conocer la perturbación para todo punto de ese medio y para todo instante de tiempo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que psi1 y psi2 satisfacen la ecuación de ondas clásica, ¿sí? Son soluciones de la ecuación de ondas clásica en ese medio, ¿sí? Por lo tanto, yo ya sé que la perturbación progresiva, digamos, la onda viajera generada por cada una de esas contribuciones armónicas que conforman el desplazamiento total, también lo puedo obtener de esta manera, ¿sí? Como hicimos antes, reemplazando t por t menos x sobre b. ¿Sí? O sea que yo lo que puedo hacer, vuelvo un poquito atrás, es decir, bueno, yo puedo agarrar esta expresión y acá mismo reemplazar t por t menos x sobre b. ¿Sí? O lo puedo hacer acá y después sumar, ¿sí? Da lo mismo. Si hago eso, acá lo hago directamente, ¿sí? Sumando los dos,
El resultado, haciendo es el mismo procedimiento que hicimos cuando esto era solo una función del tiempo, haciendo lo mismo, pero ahora agregando la parte espacial, se llega a que podemos escribir esta perturbación para todo X ahora y para todo T, como también el producto de una amplitud de modulación, pero que ahora depende no solo de T, sino también de X, por un coseno de una onda, digamos, de un coseno que representa una onda progresiva de frecuencia omega p. ¿Sí? O sea, en vez de tener la situación estática que teníamos acá, ¿sí? El resultado ahora es como que estos dos factores viajan. ¿Sí? Y entonces tengo una onda progresiva, una onda viajera de frecuencia omega p, que está modulada, ¿sí? La amplitud está modulada por una amplitud que también viaja. ¿Sí? También viaja. Ven que este coseno también tiene la pinta de una perturbación que viaja. ¿Sí? ¿Quiénes son todos los que intervienen acá? Bueno, omega P y omega M ya sabemos quiénes eran, ¿sí? Eran los que habíamos definido antes, omega promedio y omega de modulación, ¿sí? La diferencia sobre 2. Pero ¿quién es Kp y Km? Bueno, Kp será K promedio, ¿sí? Es equivalente, es el equivalente espacial de omega, ¿sí? K promedio, que sería el promedio de los Ks asociados a cada una de las dos ondas, y Km, la diferencia entre los Ks asociados a cada una de las dos ondas. Ahora, ustedes me podrán decir, pero bueno, pero si las dos ondas están viajando en el mismo medio, esos Ks son iguales, ¿sí? Bueno, eso pasaría si el medio es no dispersivo, pero en el medio que puede llegar a ser dispersivo, K siempre es omega sobre B, ¿sí? Entonces, K1 será el K de la frecuencia omega 1, donde tengo que poner la relación de dispersión con la velocidad de propagación para las ondas de frecuencia omega 1. ¿Sí? Y lo mismo para el K2, ¿sí? Donde B de omega 2 y B de omega 1 pueden ser iguales o pueden no ser iguales, ¿sí? En un medio dispersivo van a ser diferentes. ¿Está bien? 10 puntos. Bien. Entonces, hasta acá, el resultado que obtuvimos es lo que llamamos una perturbación portadora, una onda viajera, ¿sí? A frecuencia omega p, omega promedio, ¿sí? Y número de onda Kp, ¿sí? Y esa onda portadora está modulada por una amplitud que también viaja de frecuencia omega de modulación y número de onda K de modulación. ¿Sí? Esta es nuestra expresión para la psi de xt. ¿Sí? Listo, ya está resuelto. Lo que nos podríamos preguntar ahora es, si el medio es dispersivo y cada una de esas dos ondas originales, la de omega 1 y la de omega 2, viajan a velocidades diferentes, ¿a qué velocidad viaja este resultado? ¿Sí? Entonces, digamos, para
Bueno, vayamos por partes. ¿A qué velocidad viaja la modulación? Sería una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? Entonces, digamos, uno podría pensar que la modulación viaja a la misma velocidad que la portadora, ¿sí? La onda de frecuencia omega p. Sin embargo, no es tan evidente que esto sea así porque sabemos que el medio puede ser dispersivo. Y entonces, si distintas frecuencias viajan a distinta velocidad, nosotros ya vimos que la portadora tiene frecuencia omega p y la moduladora tiene frecuencia omega m. Son frecuencias distintas. Entonces, en principio, no tengo por qué pensar que van a viajar a la misma velocidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para poder ver o inferir a qué velocidad viaja la modulación, podemos tomar un punto fijo de la modulación, que podría ser un máximo, ¿sí? De esa función coseno, ¿sí? Y tratar de seguirlo, como ya hicimos esto para las ondas progresivas, ¿sí? Es el mismo procedimiento, la misma lógica, ¿sí? O sea, tenemos que seguir básicamente un punto que mantenga constante el argumento del coseno, que era este, ¿sí? Vuelvo atrás para recordar. El coseno que está dentro de la modulación tiene argumento kmx menos omega mt. 2 a 0 es constante, ¿sí? O sea que para estar siempre en un punto fijo de la modulación, que tenga siempre el mismo valor, necesito mantener constante el argumento del coseno, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo ahora. Bien, entonces, bien, tengo que mantenerlo constante, pero lo tengo que mantener constante a medida que esa onda, esa perturbación se propaga en el medio, ¿sí? O sea, a medida que avanza en el espacio y a medida que también avanza el tiempo, ¿sí? O sea, tengo que pedir que ese argumento sea el mismo para un x más delta x y t más delta t que para el argumento con x y con t, ¿sí? Entonces, bueno, si uno pide esto, resulta, ¿sí? Si uno reemplaza, ¿sí? Esto en el argumento, resulta que uno tiene que pedir que omega de modulación por delta t menos k de modulación por delta x se anule, ¿sí? Si eso se anula, el argumento de este lado va a ser igual al argumento de este, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar para que esto se cumpla? Bueno, si ahora opero un poquito, resulta que delta x sobre delta t, ¿sí? O sea, paso esto de la derecha y paso el delta t dividiendo y el km dividiendo para el otro lado, resulta que delta x sobre delta t, que sería la velocidad a la que avanza ese punto fijo que elegí, es igual a omega m sobre km, ¿sí? Omega de modulación sobre el k de modulación. A ese cociente lo vamos a llamar velocidad de modulación, ¿sí? Y se define directamente, bueno, como esto de acá, ¿no? La diferencia de las frecuencias dividido la diferencia de los Ks, ¿sí? Porque los dividido 2 que están en las dos definiciones se cancelan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice este resultado? Me dice que la modulación está viajando a esta velocidad, a la velocidad de modulación, ¿sí? Y esa velocidad de modulación, que está definida acá, la puedo pensar
si omega 2 y omega 1 son bastante cercanas, ¿sí? Puedo escribir este cociente como la derivada de omega respecto de K, ¿sí? Más otros términos lo puedo escribir siempre, ¿sí? O sea, solo que me puedo quedar solo con el primer término si las omegas 1 y 2 son cercanas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Con lo cual, si estoy en ese caso de que omega 1 y omega 2 son cercanas, sabemos también que omega 1 y omega 2 se van a parecer a omega promedio, ¿sí? Y omega de modulación, que tiene la diferencia entre las dos, como son parecidas, va a ser muchísimo menor que omega promedio, ¿sí? Entonces, puedo decir que K2, ¿sí? El K que corresponde a omega 2, que es K1 más un delta K, ¿sí? Esto lo puedo decir siempre. Entonces, el omega de K2, que sería el omega 2, sería omega de K1 más delta K, lo puedo pensar como omega de K1, ¿sí? Piensen ahora de acá para adelante como si fuera un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Es omega de K1 más delta K alrededor de delta K igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué términos pongo? Primero, omega de K1 y después pongo la derivada de esta función respecto de K por el epsilon, que sería delta K. ¿Sí? Y ahí freno. ¿Sí? No pongo más términos, porque estoy asumiendo que esos términos de orden superior son despreciables, porque estoy en esta situación. ¿Sí? Si estoy en esa situación, entonces esa velocidad de modulación, ¿sí? Que era la derivada de omega respecto de K, la defino como la velocidad, lo que vamos a llamar velocidad de grupo. Por eso V sub G. ¿Sí? Velocidad de grupo. Y esta velocidad de grupo es la que va a aparecer en el caso en que tengamos que superponer más de dos señales, ¿sí? Ya no solo dos. ¿Sí? Entonces, recapitulando, vuelvo atrás. ¿Sí? Pudimos sacar que la modulación viaja a la velocidad V sub m, la velocidad de modulación, que es delta omega sobre delta k, básicamente. En el caso particular en que omega 1 y omega 2 sean parecidas, este cociente, digamos, incremental tiende a la derivada, ¿sí? Que es un poco lo que condenso acá. ¿Sí? Y esa es la definición de velocidad de grupo. La velocidad de grupo es la derivada de omega respecto de k. ¿Sí? Y es la velocidad que representa a la modulación. ¿Sí? Es la velocidad a la que viaja la modulación. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. ¿Cómo pasaste de la última igualdad a lo de la velocidad de modulación? De la última igualdad. Igualdad, sí, esa. O sea, no, me perdí eso. No, digo, a esto de acá lo llamo Ah, ok. velocidad de modulación. Es esto nada más. Ok, claro, claro, ok, buenísimo. ¿Sí? Gracias. Porque fíjate que, vuelvo atrás, acá. ¿Qué era la velocidad de modulación? Omega 2 menos omega 1 sobre K2 menos K1. ¿Sí? Entonces ahora vengo acá y tengo de este lado, esto es omega 2 o esto. ¿Sí? Menos omega 1 lo paso de este lado. ¿Sí? Y lo divido por delta K, que es K2 menos K1, justamente, y lo que me queda es justamente la velocidad de modulación, que es este Claro, sí, factor de acá. ¿Sí? claro. Bien. Gracias. No, no, de nada.
Entonces, ya tenemos una expresión para la velocidad a la que viaja la modulación, que no es necesariamente igual a la velocidad de propagación de las ondas que habíamos visto, ¿sí? Nosotros habíamos visto para el caso de la cuerda que la velocidad era omega sobre k, ¿sí? Y acá estamos viendo que la velocidad de modulación es la derivada de omega respecto de k, ¿sí? Que puede coincidir o no. Eso dependerá de cada medio, ¿sí? Bien, y la importancia que tiene la velocidad de grupo, que es la velocidad a la que viaja la modulación, es el hecho de que es la velocidad a la que se propaga la energía, ¿sí? O sea, la velocidad que importa cuando yo voy a transmitir información es esta, es la velocidad de grupo, ¿sí? Por eso es muy importante. Y en general, en los medios reales, digamos, son todos un poco dispersivos, de manera que en general la velocidad de grupo va a ser diferente a la velocidad de fase. ¿Cuán diferente va a ser? Va a depender de cuán dispersivo sea el medio y cuál sea su relación de dispersión, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, un poco para redondear esta parte, ¿no? En este ejemplo que vimos, que sumamos dos ondas armónicas, ¿sí? El resultado nos dio una pulsación periódica, nos dio una onda periódica, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a la expresión que obtuvimos acá, ¿sí? Esto es una función periódica, ¿está bien? Pero eso pasó porque sumamos dos, ¿sí? En general, si uno superpone muchas oscilaciones armónicas, el resultado no va a ser una función periódica, ¿sí? Y en general, cuando uno transmite información, va a tener la superposición de muchas ondas armónicas, no solo dos, ¿sí? Entonces, esa superposición de muchas ondas armónicas va a dar lugar a una modulación, ¿sí? Que va a estar localizada en general, ¿sí? Va a ser una perturbación localizada, no va a ser una perturbación periódica que se repite como en el caso de dos, ¿sí? Y por otro lado, la frecuencia portadora, ¿sí? La que sería la omega promedio, en un sistema de transmisión de información suele estar impuesta desde afuera. O sea, yo no elijo cuál es mi omega P, sino que mi omega P me la dan de afuera y yo me tengo que adaptar mis omega de modulación según cuál sea la información que yo quiero transmitir, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el caso de las radios AM, ¿sí? Las frecuencias del espectro electromagnético que me van a asignar si yo quiero emitir en una radio AM, van a ser frecuencias del orden de los 1000 kHz, ¿sí? Me van a decir, bueno, la tuya es la 570 kilohertz. Esa va a ser tu omega P, va a ser tu frecuencia portadora, ¿sí? Vos tenés que transmitir una señal que esté montada, digamos, en una onda de esa frecuencia. Lo mismo si yo quiero transmitir una señal de radio FM también, ¿sí? Ahora el rango de las frecuencias donde uno monta la perturbación de las FM es del orden de los 100 MHz, ¿sí? Entonces a mí desde afuera me va a decir, el ente regulador me va a decir, bueno, solo te puedo dar una frecuencia para que vos emitas, que va a ser
de 90 MHz, supongamos, ¿sí? Y ahí yo me tengo que arreglar, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que la frecuencia portadora suele estar impuesta desde afuera. Y las frecuencias de la modulación van a depender, se van a adaptar, van a depender de esa portadora, ¿sí? Y van a depender también de qué tipo de señal sea la que uno quiere transmitir, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar un poco más claro. El ejemplo que podemos ver, siguiendo con esta analogía, es el de la radio AM, ¿sí? ¿Cómo funciona? Es muy simple. Si uno tiene una antena, que es la que transmite, la que emite ondas de radio al espacio, y luego, eso sería la parte forzada, digamos, esas ondas se transmiten a lo largo del aire, ¿sí? Se transmiten en el espacio, y en la casa de cada uno hay un receptor con otra antena receptora que es la encargada de recibir esas ondas y decodificarlas, ¿sí? En el caso de la radio AM, lo que uno quiere transmitir son señales de sonido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? A grosso modo, ¿sí? La perturbación, digamos, lo que uno tiene que provocar en la antena transmisora, tiene que ser de esta pinta, como vimos recién, ¿sí? Una amplitud de modulación por el coseno de una omega promedio t, donde, como dijimos antes, omega promedio ya está asignada, ¿sí? Es un dato, vale tanto, es tantos kilohertz, ¿sí? Bien, y entonces, ¿quién es la amplitud de modulación? ¿Cómo la armamos esa amplitud de modulación? Bueno, esa amplitud de modulación ahora en general, como les comentaba antes, no va a ser el resultado de superponer dos señales armónicas, sino que va a ser el resultado de superponer muchas, ¿sí? O sea que va a ser de esta pinta, digamos. Va a ser una amplitud base, una constante, ¿sí? Más una sumatoria sobre J de frecuencias de modulación con amplitudes diferentes por el coseno de omega de modulación JT más phi de omega de modulación J, ¿sí? O sea, para cada término de esta sumatoria hay una amplitud, una frecuencia y una fase inicial que le corresponda, ¿sí? Esto sería lo más general que podemos tener para una superposición de muchas señales armónicas, todas con amplitudes distintas, fases distintas y, por supuesto, frecuencias distintas, ¿sí? ¿Para qué tengo que poner este término constante? Bueno, es simplemente una convención. Este término constante lo que hace es como poner una señal base que indica que el sistema está funcionando, ¿sí? O sea que el sistema está emitiendo, pero digamos no hay ninguna señal que uno quiere transmitir, no hay modulación, ¿sí? Cuando todo esto no está esto solo, ¿sí? Sería el equivalente a la presión que recibe ese micrófono, digamos, que va a transmitir la señal sonora cuando no hay ningún sonido que se quiera transmitir, cuando nadie habla, ni se pasa música, ni nada. Sería como una señal testigo, ¿sí? Mientras que todos los términos que tengo acá en la sumatoria son los distintos componentes de la modulación, o sea, del sonido que uno quiere transmitir, ¿sí? ¿Y cómo es que uno transforma
el sonido, por ejemplo, de la voz de un locutor que habla en la radio, o la música, ¿sí?, que uno quiere transmitir. Bueno, básicamente las ondas de sonido, ¿sí?, uno habla en un micrófono o pone la música cerca de un micrófono, y ese micrófono, ¿sí?, responde con presiones, ¿sí?, diferentes según cómo sea la onda, ¿sí? Entonces va a traducir una onda sonora en una onda de presión, ¿sí? Eso es lo que hace el micrófono. A su vez, esa onda de presión que recibe el micrófono en su membrana, la traduce en un potencial eléctrico que va a ir a la antena transmisora, ¿sí? O sea, la antena transmisora simplemente es, digamos, transmite porque le circula una corriente, ¿sí?, donde esa corriente que circula es proporcional a la modulación que uno quiere transmitir, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos las ondas de sonido que pasan por la membrana del micrófono, ¿sí? Entonces, responden, digamos, producen cambios de presión que a su vez el micrófono los traduce en potencial eléctrico, ¿sí? Ese potencial eléctrico, ¿sí?, va a la antena que a su vez emite esas ondas electromagnéticas en el aire, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, esquemáticamente, lo puse acá abajo, o sea, esas frecuencias de modulación que intervienen en esta sumatoria, ¿sí?, son las audiofrecuencias, las frecuencias del sonido, ¿sí?, que pasaron por el micrófono y se tradujeron en presión y todo eso, ¿sí? Y a su vez, esas frecuencias van a la antena como en forma de potencial eléctrico, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Porque, o sea, acá está suponiendo que esta onda sería estacionaria, ¿no? Porque, o sea, si no, la amplitud de modulación no tendría que depender de X también. No, acá todavía estamos en lo que hace la antena, en un punto, ¿sí? Es nuestra psi de 0T, Ah, ok. ¿sí? Es lo que sería, lo que hace la antena sería el forzado. Claro que ok. ¿Está bien? Después va a haber una onda electromagnética que se va a propagar porque estoy forzando en un punto de ese medio, ¿sí? Y ahí sí va a haber una onda viajera, ¿sí? Pero esto todavía estoy en el extremo, por eso no hay nada que dependa del espacio, ¿sí? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bien, no, de nada. Entonces, bueno, ahora que tengo esta expresión para la amplitud de modulación, ¿sí?, podría introducirla acá adentro, ¿sí? Entonces, mi psi de 0T, que sería este producto, como ya lo pusimos atrás, sería A0, que era este término que teníamos suelto, por el coseno de omega p por t, más, y acá iría toda la sumatoria que teníamos antes, esta sumatoria multiplicada por el coseno de omega promedio t, ¿sí? Pero para no hacer tantas cuentas, simplemente yo lo que hice fue, operé un poquito con esa cuenta, ¿sí?, y dividí esta sumatoria en dos partes, ¿sí? Es una cuenta sencilla. Y entonces dividí esa sumatoria en dos sumatorias, ¿sí?, donde me queda una parte que tiene frecuencias que son omega p más, o las omegas que están acá en la sumatoria, por t, y otra sumatoria que tiene las omega p menos estas frecuencias, ¿sí? Eso uno lo puede hacer fácil usando las reglas de siempre, coseno de la suma, ¿sí?
y esas cosas, ¿sí? ¿Por qué era interesante escribir esto así? Porque fíjense que entonces podemos asociar, digamos, toda esta parte a las frecuencias que son mayores a omega p, ¿sí? O sea, todas estas frecuencias que están involucradas en esta primer sumatoria van a ser todas superiores a omega p. Y todas las frecuencias involucradas en la segunda sumatoria van a ser todas inferiores, menores a omega p, ¿sí? ¿Y hasta cuánto mayores? ¿Y hasta cuánto menores? Bueno, hasta el valor máximo de todas estas frecuencias que yo quiero transmitir, ¿sí? Si son frecuencias de sonido y me importa que se escuche, ¿sí? Sonido audible, bueno, tendría que poner como máximo la máxima frecuencia audible, ¿sí? Que sería lo que ejemplifiqué un poco en este esquema, ¿no? O sea, nosotros tenemos en el eje de las omegas, en el eje de las frecuencias, tenemos marcada nuestra omega promedio, que es la omega portadora, ¿sí? Como yo les decía, es la que está dada, no la podemos cambiar. Entonces, lo que nos dice este resultado es que tenemos, nuestra señal tiene todo un conjunto de frecuencias que son mayores a omega p, que serían de este lado, y todo un conjunto de frecuencias que son menores a omega p. ¿Hasta dónde? Hasta estas frecuencias que puse acá, que las llamé omega mod m de máxima, ¿sí? O sea, omega p más omega mod m sería el máximo valor de la frecuencia que va acá. Y omega p menos omega mod m sería el mínimo valor de las frecuencias que están acá, ¿sí? Entonces, lo que queda en evidencia, escrito esto así, es que tengo, digamos, todas las frecuencias que están involucradas acá son las que están contenidas en este intervalo, ¿sí? Esto se llama, digamos, las frecuencias entre omega p menos omega mod máxima y omega p es lo que se llama la banda lateral inferior, ¿sí? Que está representada por esta sumatoria. Y las que están por encima de omega p y hasta omega p más la omega de modulación máxima se llama banda lateral superior y está representada por esta sumatoria de acá, ¿sí? O sea, en total yo necesito las dos sumatorias, ¿sí? Necesito tener un espacio, digamos, en el eje de las frecuencias que me permita emitir frecuencias que estén contenidas en todo este intervalo, ¿sí? O sea, si yo quiero mandar información que contenga todos los sonidos audibles, ¿sí? Que yo puedo mandar, tendría que ser capaz de mandar frecuencias, todas las frecuencias audibles que el oído humano permite, ¿sí? O sea que, ¿cuál sería ese rango? Bueno, ese rango sería, en el caso de las frecuencias audibles para el oído humano, el máximo es 20 kHz. Entonces yo tendría que tomar este valor máximo como 20 kHz, ¿sí? Entonces, las frecuencias, como les decía, tienen que estar contenidas todas en ese intervalo que dibujamos en el esquema anterior, ¿sí? Y acá entonces podemos definir lo que se llama el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda es la diferencia entre la mayor frecuencia de todas de la banda lateral superior y la menor de todas de la banda lateral inferior, ¿sí? O sea que, como vimos antes, ese ancho de banda tiene justamente un ancho de frecuencia de 2 veces la máxima frecuencia que yo quiero transmitir, ¿sí? Eso se ve bien acá en el esquema. O sea, el ancho de banda sería el total entre acá
y acá. ¿Sí? Y ese ancho en el eje de las frecuencias es directamente 2 veces omega de modulación máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito poder transmitir todas las frecuencias audibles, y como yo les decía, la máxima para el oído humano es de 20 kHz, entonces yo necesitaría que tener disponible en el eje de las frecuencias un ancho de 40 kHz, digamos, 2 veces 20 kHz, alrededor de la omega promedio que me están asignando. ¿Sí? Esto es un poco lo que pongo acá abajo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, en el eje de las frecuencias o los diferentes sintonías de las radios AM no están separadas en 40 kHz, están más juntas. ¿Sí? En realidad, en vez de asignarle un ancho de 40 kHz, se le asigna un ancho de banda del orden de los 5 kHz, que es mucho menos que lo que se necesita en realidad. ¿Por qué se hace eso? Bueno, por un lado, para poder aprovechar más el espectro electromagnético, porque el espectro es uno, digamos. Uno no puede inventar más canales, porque son ondas que viajan en el espacio. ¿Sí? Entonces, por otro lado, bueno, o sea, por un lado puede tener más estaciones de radio, pero por otro lado pierde fidelidad, porque ¿qué pasa? Si yo ya me pongo en un intermedio, en una frecuencia intermedia, es probable que reciba señales de 2 radios distintas, ¿sí? Y ahí ya no se interpreta claramente la información, ¿sí? Pero dentro de todo no es tan grave este ancho de banda más chico, porque en realidad, por ejemplo, acá puse el ejemplo que la nota más alta del piano tiene una frecuencia de 4,2 kHz, ¿sí? La más aguda. ¿Sí? O sea que de 4,2 hasta 20 kHz casi son sonidos que no son sonidos cotidianos que uno va a querer transmitir en una radio. ¿Sí? Entonces, si bien esta limitación del ancho de banda repercute en una disminución de la señal, bueno, esa disminución no es tan grave porque bueno, los sonidos que uno va a querer transmitir en general van a tener frecuencias que van a estar contenidas en el ancho de banda asignado. ¿Sí? Un comentario más respecto de esto es que así como en el caso de la radio AM, amplitud modulada, ¿sí? Se modula la amplitud, uno también podría modular la frecuencia o modular la fase. ¿Sí? Son distintos parámetros que uno podría modular para transmitir información con esa señal. ¿Sí? Por ejemplo, modular la frecuencia es lo que se hace para la radio FM, ¿no? De frecuencia modulada. ¿Sí? Sería otra manera. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Bien, entonces volvamos un poquito a la velocidad de grupo, velocidad de fase y a los medios dispersivos y no dispersivos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la información viaja a la velocidad de grupo, ¿sí? Y la velocidad de grupo no siempre coincide con la velocidad de fase,
Es muy importante para la transmisión de información, en general para comunicaciones, estudiar cómo es la relación de dispersión en un determinado medio. Porque la relación de dispersión en el medio va a determinar cuánto va a ser la velocidad de grupo, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante eso? No solo por la velocidad a la que viaja la información, sino también porque en un medio que es muy dispersivo, la señal se va a ir desarmando, se va a ir deformando a medida que se propaga. ¿Por qué? Porque si pienso a esa señal como una combinación de funciones armónicas, y en un medio dispersivo yo sé que cada componente armónica viaja a una velocidad diferente, entonces lo que empezó como un determinado pulso con una determinada forma, a medida que se propaga en el medio, ¿sí?, va a terminar con otra forma, ¿sí? No sé si se entiende esa idea cualitativa, ¿sí? No sé si me expliqué. Digo, ¿no? Yo ¿Podrías tengo... repetir? Sí, voy de nuevo. Digo, yo tengo, supongamos, un pulso que me lo armé con muchas señales armónicas. La superposición de todas esas señales armónicas de distintas frecuencias me dio un pulso de una determinada forma, ¿sí? Eso yo lo genero en el extremo del medio en el que voy a propagar esas ondas, ¿sí? Ahora, si ese medio es muy dispersivo, quiere decir que la velocidad a la que se propaga cada onda armónica con frecuencia diferente puede ser bien diferente, ¿sí? Entonces, ese pulso con esa forma que era la superposición de todas esas señales en x igual a 0, si yo quiero superponer de nuevo todas esas señales en un x más lejano, cada componente armónica viajó a una velocidad distinta, ¿sí? Entonces, no todas llegaron al mismo lugar en el mismo tiempo, y entonces cuando yo reconstruyo esa señal, las vuelvo a superponer, las tengo todas iguales y es una copia de lo que yo tenía al principio. Porque una componente se me fue retrasando respecto de las otras, ¿sí? Y entonces lo que va pasando mientras se propaga es que ese pulso que yo tenía armadito a la entrada, se me va como deshaciendo, desarmando, aplastando, ¿sí? Esto lo vamos a ver, hoy no, pero la clase que viene o la otra lo vamos a ver bien con algunas cuentitas, ¿no? Pero sí. Profe, tenía una pregunta. ¿Por qué viajaban con distintas velocidades de fase? Digo, si el medio es muy dispersivo, significa eso, ¿no? Que un Claro. medio sea muy dispersivo es un medio en el que la velocidad de propagación de las ondas depende de la frecuencia de la onda. Ya me acuerdo. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, si eso pasa, o sea, si estoy en un medio como ese, entonces una señal que yo pongo al principio no va a llegar tal como la mandé a una distancia lejana, ¿sí? Entonces, si a mí lo que me importa es recuperar la señal original, algo voy a tener que hacer en el medio para que esa señal no se deforme, ¿sí? Tendré que poner amplificadores, repetidores, no sé, no es un problema actual para nosotros, pero queda claro que la señal se va a ir como degradando, ¿sí? Justamente por eso, porque cuando yo la reconstruyo, no estoy en las mismas condiciones que en el inicio, ¿sí? Sí, Por se eso, entiende. sí, Perdón, Diana, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, ¿De claro. qué depende que un medio sea dispersivo o más dispersivo que otro? Depende, mira, depende de muchas cosas, pero
básicamente podemos decir que, por un lado, depende de su composición, ¿sí? De cómo es ese medio. Si es un medio, por ejemplo, que es bastante vacío y tiene solo algunas partículas, como podría ser la atmósfera terrestre, o es un sólido, es un cristal, ¿sí? O sea, ¿de qué medio estoy hablando? ¿Sí? La composición, ¿sí? La conformación del medio determina cómo va a ser su relación de dispersión. Pero, además de eso, hay otra cosa que nosotros hasta ahora no le prestamos mucha atención, es que en un mismo medio yo puedo propagar ondas de distinta naturaleza, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, en el agua, por decir algo, en el agua yo puedo propagar ondas de luz y ondas de sonido, ¿sí? Unas son ondas electromagnéticas y las otras son ondas mecánicas, ¿sí? Entonces, ese medio, agua, se va a comportar diferente según sea el tipo de ondas que yo quiera propagar ahí, ¿sí? Entonces, puede ser un medio dispersivo para unas ondas y no dispersivo para otras, o poco dispersivo para unas y muy dispersivo para otras, ¿sí? O sea que básicamente digamos, lo que determina que un medio sea dispersivo o no, o cuán dispersivo sea, depende de su composición, del tipo de medio y del tipo de ondas que yo quiera propagar en él, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Y qué área de la física se encarga de describir esas cosas para los medios? O sea, ¿lo vamos a ver en la facultad o cómo es? Sí. Nosotros, ahora voy a dar algunos ejemplos de medios. A ver, el tema este es como muy importante en el área de comunicación, ¿sí? O sea, los ingenieros que se dedican a comunicaciones tienen que saber mucho de esto, ¿sí? Mismo pasa, por ejemplo, vos decís, bueno, yo quiero transmitir información a través de una fibra óptica, ¿sí? Bueno, esa fibra óptica también es un medio, ¿sí? Entonces, hay todo un mundo donde se estudia las relaciones de dispersión de una fibra óptica y se optimiza para, justamente el medio para que la señal se conserve, digamos, la mayor longitud posible, ¿sí? Claro, perfecto. Gracias. Era por curiosidad nomás. No, está perfecto, esa es la idea, despertar un poco la curiosidad, no solo del tema, los temas en sí de la materia, sino también de las ramificaciones, digamos, que puede tener hacia afuera, ¿no? Bueno, entonces, si el medio es muy dispersivo, va a pasar esto. Si el medio es poco dispersivo, para no decir nada dispersivo, que sería una idealización completa, ¿sí? Si es poco dispersivo y el rango de frecuencias que estoy considerando para transmitir no es muy grande, entonces, en general, la perturbación que viaja va a mantener su forma bastante bien a medida que se propaga, y esa propagación de esa modulación que viaja va a realizarse a la velocidad de grupo, ¿sí? La que vimos hoy. Algunos ejemplos de los sistemas que más o menos son sencillos, o algunos de los que estudiamos, como para que tengan una idea, ¿sí? Si pienso en las ondas electromagnéticas, ¿sí? Como por ejemplo las ondas de luz en el vacío, la relación de dispersión es esta, es la misma que estuvimos viendo, ¿sí? Donde C es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces, si esta es la relación de dispersión, yo puedo calcular la velocidad de fase, ¿sí? Que es omega sobre k, directamente paso k dividiendo,
y eso me da c, o sea, en el vacío, todas las ondas, independientemente de su frecuencia, viajan a la misma velocidad, a la velocidad c de la luz en el vacío. Y por otro lado, puedo calcular la velocidad de grupo, ¿sí? Que era esta su definición. Si yo calculo la velocidad de grupo, lo que tengo que hacer es derivar omega, que tiene esta expresión, respecto de k. Pero si yo hago eso, la derivada de omega respecto de k es c también, ¿sí? O sea que para la luz en el vacío, la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden, ¿sí? Y coinciden con c, ¿sí? O sea que ahí, digamos, sería un medio no dispersivo. Ahora, si estoy pensando en las mismas ondas de luz, pero que ahora se están propagando en un medio material, que podría ser un vidrio, supongamos, ¿sí? Entonces ahí la relación de dispersión es un poco diferente, que la podemos adaptar de esta manera. En vez de decir omega es c por k, omega es un factor que es c sobre un índice, que vamos a ver dentro de unas clases, que lo vamos a llamar índice de refracción del material, pero es un factor que depende de la frecuencia, ¿sí? O sea, en definitiva, podemos escribir a todo esto como una velocidad que depende de la frecuencia por k. Entonces, si yo calculo la velocidad de fase, omega sobre k va a ser directamente esta velocidad, pero que depende de omega, ¿sí? O sea que para cada frecuencia va a ser un valor distinto. Y la velocidad de grupo, bueno, tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? Tengo que derivar omega respecto de k, pero si no tengo la expresión de la velocidad como función de omega, no puedo hacer la cuenta explícitamente, ¿sí? Lo que está claro es que en principio no van a ser iguales. ¿Está bien? Entonces, en un medio material, digamos, con una relación de dispersión de este tipo, la velocidad de grupo y la velocidad de fase son distintas, o sea, es un medio dispersivo, ¿sí? Para las ondas electromagnéticas de luz, por ejemplo. Ahora, si pienso en las ondas de sonido audibles, que son las ondas en tubos que estuvimos estudiando, ¿sí? La relación de dispersión es de esta pinta, donde todo esto es constante, ¿sí? Omega es igual a todo esto, que lo puedo llamar B sub 0, por K. Entonces, la velocidad de fase es directamente esta raíz, omega sobre K, y la velocidad de grupo va a ser la derivada de omega respecto de K, que va a ser directamente también esta misma raíz. O sea que en el caso de las ondas de sonido, las dos velocidades son coincidentes, ¿sí? En una cuerda también pasa lo mismo, ¿sí? La relación de dispersión era esta, ¿sí? Entonces la velocidad de fase es directamente esta raíz, y la velocidad de grupo también, porque tengo que derivar esto respecto de k y me queda esta raíz, ¿sí? O sea, en los medios que estuvimos estudiando hasta ahora, digamos, son medios no dispersivos, ¿sí? Donde la velocidad de propagación de las ondas no depende de la frecuencia, ¿sí? Pero este sería un ejemplo donde sí puede depender. Entonces, en general, uno va a tener una relación de dispersión de esta pinta, donde esta velocidad de fase puede depender de la frecuencia, o de k, es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que calcular la velocidad de grupo, ¿sí? Como la derivada de omega respecto de k, aplica
la derivada del producto. Entonces será B sub phi por la derivada de K, que sería 1, y después sería K por la derivada de B sub phi. ¿Sí? En el caso particular en que esta derivada se anule, velocidad de grupo y velocidad de fase van a ser iguales. ¿Sí? ¿Estamos? 10 puntos. Sí, Sí. Bien. Entonces ya estamos en condiciones de ir a ver un applet que nos va a instruir un poco, nos va a ilustrar un poco este tema de la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Están viendo ahí la pantalla, ¿no? Con las distintas curvas. Sí, se ve. Sí, Bien. se ve. Bien, esperen que acá tengo un segundito. Acá. Bueno, entonces vamos a probar distintos casos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, esta es una animación que nos permite ver qué pasa cuando nosotros superponemos dos ondas de distintas frecuencias que se mueven en un medio. Y ese medio puede ser dispersivo o no dispersivo. ¿Sí? Y entonces nos permite ver cómo son la velocidad de fase y la velocidad de grupo, ¿sí? En cada caso, ¿no? Uno acá abajo puede variar la frecuencia y el K de cada una de las dos ondas que está sumando, que son la roja y la verde. ¿Sí? Y acá fíjense que les aparece el valor. Según los valores que yo ponga acá abajo, me calcula acá cuál es la velocidad de fase y cuál es la velocidad de grupo. ¿Sí? Entonces, estas son ondas, ven que se están moviendo, ¿sí? O sea que son ondas viajeras, ¿sí? Son ondas viajeras tipo coseno, ¿está bien? Tanto la F como la G. Entonces, yo puedo acá cambiarle o definir cuánto vale la frecuencia de cada una y el K de cada una, ¿sí? Fíjense que decidir tanto la frecuencia como el K es de forma indirecta decidir cuánto vale la velocidad de propagación de las ondas, ¿sí? Entonces, si yo le pongo a una de las ondas una relación omega sobre K y a la otra le pongo otra, eso automáticamente va a resultar en que el medio en el que estas dos ondas se están propagando sería un medio dispersivo, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, fíjense, está puesto, así como están puestos todos los valores iguales, ¿no? Omega 1 es igual a omega 2 y K1 es igual a K2, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es superponiendo dos ondas iguales, ¿sí? Que son iguales en todo, ¿sí? Por lo tanto, la suma, que es esta U, que es la suma de la F más la G, es esta onda azul que es igual a la F o a la G, solo que duplica su amplitud, ¿sí? Y como es viajera, entonces el resultado, digamos, viaja. ¿Está bien? Este sería, bueno, el caso más simple donde las dos ondas son iguales, ¿sí? Sumo dos ondas iguales de la misma frecuencia, todo igual, entonces el resultado es una onda de la misma frecuencia, pero con el doble de amplitud, ¿sí? Hasta ahí
vamos bien, ¿sí? Ahora voy a mostrar otro caso. Voy a poner omega 1, lo voy a cambiar, lo voy a poner en 8, por ejemplo. Y K1 también. Y omega 2 y K2 los voy a dejar como estaban. ¿Sí? O sea, ¿qué hice? Cambié la frecuencia levemente, porque de 8 a 8,4 no hay tanta diferencia. Cambié levemente la frecuencia de una de las dos. ¿Sí? Pero cambié el K en forma acorde. ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad de fase para la onda 1? Así como puse yo los valores. 1 1, 1. ¿Y para la onda 2? 1 también. también. También, perfecto. Entonces, sería un ejemplo de un medio no dispersivo, porque la velocidad de propagación de ambas ondas es la misma. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa cuando esta superposición viaja. ¿Sí? Tengo la onda 1, la onda 2, y este es el resultado, ¿no? Que es periódico porque son solo dos ondas, ¿sí? Como les decía hoy, más al principio de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que hay una onda que es la portadora, ¿sí? Que es la de frecuencia omega p, frecuencia promedio, que fíjense que es parecida a la frecuencia de cualquiera de las dos, es parecida a las dos, pero esa onda ahora está modulada, ¿sí? Ya no tiene una amplitud constante, sino que está modulada por otra, por una amplitud que es un coseno también, ¿sí? Pero de una frecuencia mucho más baja, ¿sí? Tiene un periodo, digamos, más grande, una frecuencia mucho más baja, ¿sí? Que tiene que ver, ya sabemos, con la resta, ¿no? de las frecuencias, ¿sí? Sí, se ve. ¿Y cuánto vale? Bueno, acá ya está escrito, ¿no? Que la velocidad de grupo vale igual a la velocidad de fase. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la velocidad de grupo, en el caso de 2, digamos, la podemos estimar como delta omega sobre delta K, ¿sí? Y delta omega sobre delta K nos da lo mismo que omega sobre K en este caso, ¿sí? O sea que la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden, de manera que esto está representando una propagación en un medio no dispersivo. ¿Sí? Ahora fíjense bien en este resultado, ahora voy a hacer un cambio leve en un parámetro y quiero que noten la diferencia con este caso. ¿Sí? K1 y omega 1 los voy a dejar y a K2 lo voy a poner, por ejemplo, en 8.8. Omega 2 lo dejo. ¿Sí? Y ahí va. ¿Alguien puede decir qué diferencia hay entre este caso y el anterior? Distintas velocidades. Hay distintas velocidades. ¿A qué velocidades te referís? La de grupo es distinta de la portadora. Claro.
¿Y eso cómo lo ves, Francisco? ¿Cómo te das cuenta? Porque, o sea, en el gráfico queda igual, no queda igual, pero, o sea, como que sigo un pico y ese Sí, pico va aumentando y disminuyendo su amplitud y no permanece igual, que era lo que necesitábamos en el caso anterior. claro. Bien. O sea, o visto de otra manera, si yo quiero seguir, como habíamos dicho, una cresta de la modulación, ¿sí? Yo ahora con la flecha estoy tratando de seguir una cresta de la modulación. Bueno, ahí ¿Sí? Eso. se me traba un poco el video. Como que me voy quedando atrás, como que va más lento que, que la portadora. No sé si lo ven. Sí, quizá en el punto donde la amplitud es mínima se nota más que, Acá, sí. claro, Acá se que como que ve parece que casi queda quieto, pero en realidad avanza, pero avanza muy poco. eso, tal cual. Como que no es rígida la traslación como en el caso anterior. Acá hay movimiento, ¿sí? Lo que dice Francisco, que acá se nota que la velocidad de grupo y la de fase no son la misma, ¿sí? Si yo vuelvo a poner el caso anterior, ¿sí? Que donde teníamos 8.4 acá, fíjense que acá no está ese movimiento, ¿sí? Todo se mueve en forma rígida, ¿sí? O sea, no importa cuánta distancia recorra, donde sea que yo reconstruya, voy a reconstruir lo mismo, ¿sí? En cambio, en el otro caso, ¿sí? Lo vuelvo a poner. La componente, digamos, la portadora, viaja a una velocidad, ¿sí? A esa la puedo, por ejemplo, me puedo parar en uno de estos piquitos, pero ven que se va achicando. Ese piquito no está siempre en el máximo, ¿sí? Mientras que la cresta de la portadora va más lento, ¿sí? En particular, si nos fijamos acá arriba, para los parámetros que puse, la velocidad de grupo es aproximadamente la mitad de la velocidad de fase, ¿sí? O sea, hay mucha diferencia entre esas dos velocidades. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver todos eso? Sí, 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 se revé. Bien. Bueno, y otra cosa, ahora que vieron esto, voy a poner, voy a hacer otro pequeño cambio, ¿sí? En los parámetros. K1 lo dejo en 8, omega 1 le voy a poner el 8.4 y después K2 lo dejo en 8.8 y omega 2 lo voy a dejar en 8. A ver qué pasa ahora. Profe, ¿podría ser que ahora sea la situación al revés? O sea, que la velocidad de grupos vaya más rápido, ¿sí de fase? Eh, fíjate bien qué está pasando con la velocidad de grupo sobre todo. La ¿Puede velocidad de ser que sea fase cero? es fácil de ver. ¿Por qué que sea cero? ¿Vos decís que está quieto? Y porque los nodos es como que espacialmente están siempre en el mismo lugar, ¿o no? No. Me parece que se Mira, están acá tenés una desplazando para la escala, derecha, ¿no? tenés una grilla para guiarte. ¿Sí? Ah, sí, Fíjate si están sí, siempre sí. en el mismo lugar. Claro, no, no. Están como desplazando para el otro lado, ¿no? Del otro sentido. ¿Qué está desplazado para el otro lado? Para el ¿cómo explicarlo? Eh,
o sea, la forma que se mueve rígida, La digamos. modulación. No se mueve rígida, sí, la modulación, eso es. Gracias. Se mueve como Que la modulación se mueve para el otro lado, claro, para la derecha. para la sentido derecha. positivo. ¿Sí? Y la portadora se mueve hacia la izquierda, igual que antes. ¿Lo ven eso? ¿Todos? O sea, si yo me miro la Sí, yo cresta sí, al de la menos. modulación, trato de abstraerme de la onda que va adentro. Si miro solo la modulación, es como que la modulación se va metiendo adentro, acá a la derecha. ¿Sí? Va viajando Y va para- hacia ese lado. Sí, ¿Sí? sí, va en sentido opuesto. Claro, va en sentido opuesto. O sea que este sería un ejemplo de un medio en el cual la velocidad de grupo tiene el signo opuesto a la velocidad de fase. ¿Sí? O sea, la onda viaja, la onda portadora viaja en un sentido, pero la modulación viaja en el sentido opuesto. Y en ¿Sí? ese caso, profe, ¿hacia dónde se transmite información? Hacia la derecha, siempre con la velocidad de grupo. Ok. Siempre con la velocidad de grupo, ¿sí? Esto, un medio que cumple con esta situación es un medio raro, digamos, ¿no? Los medios naturales en general no pasa esto, ¿sí? Pero uno sí puede construirse un medio para que la velocidad de grupo sea así, o sea, un medio con una relación de dispersión que sea tal que produzca este efecto, ¿sí? En particular, para las ondas electromagnéticas, para las ondas de luz, se han fabricado medios de este estilo hace relativamente pocos años, ¿sí? O sea, uno lo que hace ahora es un poco al revés, ya que hay tanta, digamos, la tecnología avanzó tanto y las técnicas de fabricación y de miniaturización, entonces que uno ya puede decir, bueno, ¿qué relación, cómo me gustaría que sea el medio en el que yo propague determinada onda? ¿Sí? Yo quisiera tener una relación de dispersión de tal forma, entonces intento construirme un medio que cumpla con esa relación de dispersión para las ondas que yo quiero transmitir ahí. ¿Sí? Bueno, eso es todo un mundo, una rama del electromagnetismo, ¿no? El diseño de medios, digamos, con propiedades muy específicas, pero existe, digamos, y se puede hacer. O sea, no son los medios naturales, no son los materiales naturales que uno encuentra en forma directa en la naturaleza, sino que son medios artificiales que, digamos, tienen una determinada distribución, tienen, digamos, determinadas geometrías, determinados arreglos geométricos de inclusiones de distintos materiales involucrados que permiten obtener relaciones de dispersión más complejas que produzcan efectos como este. ¿Sí? O sea, acá queda claro que la velocidad de grupo y la velocidad de fase son dos aspectos diferentes de un medio, ¿sí? Y que uno los puede, digamos, manipular de alguna manera en forma independiente, ¿no? Para lograr el efecto que uno quiere. Así que, bueno, fíjense que acá se ve, ¿no? Que la velocidad de grupo es negativa, mientras la velocidad de fase es lo mismo que era en el otro caso, positiva. ¿Sí? O sea, es más lenta, pero además es negativa en este ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, después ya tienen ahí el link, ustedes pueden seguir probando parámetros y tratar de entender por qué les da una u otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, creo que con esto se puede entender un poquito mejor
cuál es el rol, digamos, de la velocidad de fase y de la velocidad de grupo, ¿no? Bien. Bueno, ¿queda alguna pregunta de la clase de hoy o de otra clase? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando usted mostró digamos, la fórmula general para cuando hay más de dos ondas, digamos, provocando la modulación, sí. o sea, no entendí qué representaba el omega de modulación con subíndice. O sea, ¿es la relación entre dos frecuencias que están adentro de ese conjunto de frecuencias o cómo es? Claro, o sea, espera que voy a poner de nuevo la... Ahí va. Acá, bueno, no, en la anterior. Acá, por ejemplo. Sí, 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 el subíndice, la sumatoria, ¿qué sería claro, o sea, físicamente, digamos? digamos, nosotros vimos que cuando yo superpongo dos señales, el resultado me da algo así, donde esta amplitud de modulación es un coseno. ¿Sí? Que lo vimos cuando sumamos 2, que está en la pantalla anterior, ¿no? Espérate. Acá. ¿Sí? Esta amplitud de modulación es un coseno. ¿Sí? Esto es el resultado de superponer 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de sumar dos perturbaciones con distintas frecuencias, sumara muchas? ¿Sí? Muchas perturbaciones de distintas frecuencias. El resultado también sería una amplitud de modulación por un coseno de la portadora, pero ahora esta amplitud de modulación ya no sería este factor de acá tan simple, sino que tendría la forma esta que pongo acá. Esta forma, ¿sí? O sea, esta amplitud de modulación, ¿sí? Ya no sería directamente 2A0 por el coseno de omega de modulación T, sino que tendría esta pinta. Sería una superposición de términos, ¿sí? Con distintas frecuencias. ¿Está bien? Estas distintas frecuencias son frecuencias, digamos, que las llamamos de modulación en el sentido que son frecuencias diferencia entre una frecuencia 1 y una frecuencia 2, ¿sí? Que podemos tomarlo así. Ahora, digamos, en general, el problema es al revés, ¿sí? El problema no es sumo, qué pasa cuando sumo y qué resultado me da, sino que es al revés, es lo que yo genero es una modulación, por ejemplo, cuando estoy hablando, ¿sí? Yo genero un montón de ondas armónicas con distintas frecuencias y con distintas amplitudes y con distintas fases, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto de señales armónicas me da una modulación que después yo podría separar en sus componentes armónicas, ¿sí? Pero es como que es al revés en el sentido de que lo que tengo de entrada no es muchas señales armónicas de frecuencias diferentes, sino que tengo directamente esa modulación. Esa modulación genérica siempre la puedo escribir así, ¿sí? Como una combinación de amplitudes por cosenos, de frecuencias por t más fases, ¿sí? Es lo más general que puedo tener, ¿sí? Casi que te podrías olvidar de que estas son de la modulación, ¿sí? Son de la señal que yo quiero transmitir, ¿sí?
que justamente es la modulación. ¿Está bien? O sea, yo no hice la cuenta, ¿sí? Yo no agarré muchas señales armónicas, las sumé y vi que daba esto. Hoy no lo hice, lo vamos a hacer la próxima eso. ¿Sí? No sé si es eso lo que te falta, ese pasito quizás. No, no sé si es tanto la cuenta, capaz, porque, qué sé yo, cuando veíamos dos ondas que con el fenómeno de modulación, bueno, la frecuencia modulada era la diferencia, digamos, Sí. o bueno, estaba relacionado con la diferencia, ¿no? Dividido dos. Y acá no sé qué sería, o sea, porque aparte tengo muchas, qué sé yo, con dos ondas puedo verla, digamos, si se quiere en el gráfico, puedo ver gráficamente la frecuencia de modulación. Acá es como que no. Claro, no, porque justamente eso es lo que yo te decía, en el ejemplo de la radio, ¿sí? Vos tenés que la frecuencia portadora, ¿sí? Porque se transmite la radio AM en ese rango de frecuencias, ¿sí? De los kilohertz, ¿sí? De los 1000 kilohertz, supongamos, de ese orden. ¿Por qué? Bueno, porque esas frecuencias son lo suficientemente buenas para ser frecuencias portadoras, porque todas las frecuencias del sonido, las frecuencias de las ondas que uno quiere transmitir, ¿sí? Son mucho menores que ella, ¿sí? Entonces juegan de frecuencias de modulación frente a la frecuencia portadora, que sería la de la sintonía asignada, ¿sí? Por eso te decía de que el problema en realidad es al revés, ¿sí? A mí, en vez de, podrías decir, bueno, tengo el problema inverso. A mí me dan la omega promedio y me dan la omega de modulación y me dicen saca la omega 1 y la omega 2. ¿Sí? También lo podés hacer. ¿Está bien? O sea, como que en la realidad el problema es así. ¿Sí? No es te doy la omega 1 y la omega 2 y saca cuál es la omega promedio y la omega de modulación. Porque la omega promedio está fija, ¿sí? La portadora. Entonces, no me importa, no puedo yo elegir abiertamente y libremente omega 1 y omega 2, porque si me da otra omega promedio, soné. ¿Sí? Yo necesito tener que la omega promedio sea la que me dan. ¿Sí? Y todas las demás, las frecuencias de los sonidos que quiero transmitir, juegan las veces de frecuencias de modulación. ¿Sí? A partir de ahí, yo podría sacar un equivalente para cada omega, para la omega P que me dieron y para cada omega de modulación, yo podría sacar la omega 1 y la omega 2 que le corresponde, pero sería como un ejercicio, no tiene mucho sentido hacer eso. ¿Sí? Ok, creo que entendí un poco más. O sea, es como que el problema es al revés. ¿Sí? La omega promedio está fija. ¿Sí? ¿Y es promedio de qué? Bueno, va a tener que ser el promedio de dos frecuencias que no importan, porque lo que importan es que yo voy a transmitir una determinada modulación sobre esa portadora. Después, ¿cómo armé la modulación? O sea, ¿qué resultado me da combinar esa moduladora con esa portadora? ¿Qué omega 1 y omega 2 me va a dar? Es irrelevante, es anecdótico. ¿Sí? Lo que importa es que estoy transmitiendo una modulación que tiene frecuencias mucho más bajas que la portadora que me están asignando, ¿sí? Y entonces voy a poder transmitir esa señal como una modulación sobre la portadora. ¿Sí? Por eso, todas estas señales que están contenidas acá en la sumatoria corresponden a todas las distintas señales armónicas de sonido audible
que están contenidas en el sonido que uno quiere transmitir. ¿Sí? Después, si uno quiere, con cada término de esta sumatoria, se puede armar cuál es la omega 1 y la omega 2 que le corresponde, ¿sí? Pero no van a tener ningún significado particular. Pero bueno, quizás cuando hagamos la cuentita, por ahí se entiende un poco mejor esta idea. Profe, a mí lo que no me queda tan claro es, cada una de esas omegas moduladas, Sí. ¿son entre 2 frecuencias o entre muchas? No, cada una de estas frecuencias es una frecuencia. Olvídate que ya no es más la resta de nada. Es la frecuencia claro. del sonido que yo estoy transmitiendo. Si yo transmito una nota la, esa frecuencia es 440 Hz. Y eso va a ser la que pongo acá. Ok, buenísimo. ¿Sí? Esa frecuencia va a ir montada sobre la portadora, que es una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Que me asignaron para transmitir esta señal, ¿sí? Entonces es lo mismo que yo le decía recién a Iñaki, o sea, esta frecuencia es la frecuencia que yo quiero transmitir. Ahora, si yo la quiero ver después como una resta de 2 frecuencias, bueno, no tengo nada más que aplicar la definición de omega de modulación y omega promedio, poniendo la frecuencia de modulación de esta señal que estoy transmitiendo y la frecuencia de la portadora, que es la que me asignaron. Sabiendo omega P y omega M, puedo conocer omega 1 y omega 2, pero esos valores de omega 1 y omega 2 no van a tener un significado relevante, van a ser diferentes para cada componente armónica que yo quiera transmitir. Claro, entiendo. ¿Sí? Por eso le Gracias. decía que el problema es un poco al revés, ¿no? En vez de armarme omega mod y omega promedio para una omega 1 y omega 2, es al revés. O sea, omega promedio y omega de modulación las tengo de entrada, ¿sí? Claro, entiendo. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Por ahora se entendió todo, en mi Sí. caso. Bueno, buenísimo. Ahí veo que ya está Guille, está Ignacio. Así que los dejo en buenas manos. ¿Cómo va? Hola Bien. Ignacio. Ahí está Gonzalo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, así Hola. que. Hola, Guille. Bueno, los voy dejando. Que tengan un lindo finde y seguimos la semana que viene. A ver, gracias Claro, igualmente, claro. Diana. Chau, Bueno, buen finde. gracias, nos vemos. Gracias por la clase. Fin de... Chao, Chau, chao, chau. chao a todos.